Recibir a Marcos Esquer y a Manuel Ceres. Ellos son integrantes de la organización Mover y vamos a hablar un tema bastante importante, pero primero los saludo. ¿Cómo están? Muy buenos días, Alejandra, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Buenas tardes, mi estimada Alejandra, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Vamos a platicar de un tema importante: abrir espacios para cargos públicos para personas con algún tipo de discapacidad. Qué importante es. Bueno, ese es un anhelo histórico, ¿verdad?, de los grupos vulnerables y que se trabajaron en los marcos de las acciones afirmativas. En el término constitucional, en el primero constitucional y en la alternativa de los derechos de no discriminación y en el marco también de la Convención, ¿verdad?, de Naciones Unidas, se establece que en el espíritu de la participación de grupos históricamente discriminados, es el término de Naciones Unidas, se les brinden apertura democráticas para que la democracia sea un verdadero eslabón entre aquellos que quieren expresarse y que no tienen asiento. En ese sentido, Mover, el Movimiento Nacional Asociativo de Mexicanos con Discapacidad e Ideas, hemos venido trabajando pues desde hace 15 años y del 21 al 24 ya hemos tenido oportunidades de participación electoral. Claro. Bueno, mira, me gustaría hacer un acotamiento, que hay dos premisas, ¿no? La primera, tenemos un marco internacional, como decía el maestro Ceres, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, el artículo 29 de 50, que establece que todos los estados, las personas con discapacidad tienen derecho a postularse a un puesto de elección popular, ¿no? La misma Constitución, en el artículo primero de las garantías individuales, la misma Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, y en este caso las acciones afirmativas. Y te platico, Alejandra, mira, tenemos un margen de población enorme. El 2020, ahora sí, como decimos, el INEGI contó y contó muy bien. 16.5 es la representatividad a nivel nacional de personas con discapacidad. Sonora somos 485,000 personas. Imagínate qué población tan grande, multiplicado por 2 o 3 que son papás, un hermano. Es una población bastante grande. Y es la importancia de que lleguen personas con discapacidad que realmente representen esta población tan grande en el empleo, en la salud, en la vivienda, en la infraestructura, que hace mucha falta. Por eso es muy importante que tomen en cuenta a las personas con discapacidad. Sí, totalmente, porque es un porcentaje bastante grande y creo que si hablamos de una democracia, pues creo que todos debemos ser considerados en este margen. Totalmente de acuerdo. Son 15 años que tiene Mover, que han estado trabajando. Platíquenme un poquito de la historia de cómo nace esta organización. Bueno, te comento que eran cuentagotas, ¿verdad?, hace 15 años, y yo un poquito más atrás, en 20 años, en que nos reuníamos esporádicamente por convocatoria propia del gobierno en aquellos años, ¿no?, y que nos permitían reuniones y seminarios en la Ciudad de México, en la cual fuimos interactuando y conociendo a los liderazgos estatales y municipales desde aquel tiempo. En ese sentido, pues, se empezaron a sumar las inquietudes. Oye, que los aires acondicionados, las personas ciegas que llevamos el bastón por enfrente y chocamos con la caja del aire. Oye, que los postes de la Comisión Federal y de teléfonos están a la mitad de la banqueta, etcétera, etcétera. Que no nos dan trabajo, que no tenemos un transporte para ir a nuestra rehabilitación, que no tenemos carro, y era una gama de demandas de... Mover tiene 15 años, pero el movimiento nacional asociativo, Alejandra,
podemos decir que lo venimos empujando hace 25 años. Esas expresiones de que una vez llegamos a la Ciudad de México, iban a recibir a los diputados, y si te acuerdas, ahí en San Lázaro hay una escalinata que parece de la pirámide del Sol y la Luna, y pues de 100 había 80 de silla de ruedas, imposible, ¿verdad?, de subir hasta el Congreso de la Unión. Y así fuimos caminando, ¿verdad? Actualmente Mover trabaja con 3,000 organizaciones a nivel nacional, ¿verdad?, en todos los estados de la República y en muchos municipios, con liderazgos que en este momento todos esos compañeros están tocando los tambores para que decirle a los partidos políticos que 20.8 millones de mexicanos con discapacidad están esperando una oportunidad. Y esa es la historia, ¿verdad? Una historia de grandes necesidades, de grandes observaciones, al reconocimiento de los derechos humanos, al trabajo, a la movilidad es urbana, y sobre todo a la movilidad social, de ser aceptados y no discriminados. Totalmente. Son, ahorita como mencionaba, son 25 años a nivel nacional, 15 en Sonora, podríamos decirlo. Sí, en Sonora tenemos una organización paralela que es IDEAS, es el Instituto para el Desarrollo de Atípicos de Sonora. Y te quiero decir, Alejandro, que eres muy jovencita y que desde esta tribuna y desde estos cubículos de transmisión, Manuel Cerez y Marcos Esquel, empujamos todas estas inquietudes y formamos IDEAS. Es una asociación civil que ha venido trabajando desde el punto de vista legislativo, en reformas, en integración en políticas públicas, en salud, y ahí vamos. Pero tenemos que seguir abriendo la trinchera, y creo que todas las voces deben estar representadas en los congresos y en los cabildos. Claro, con IDEAS y en general con Mover, en estos 15 años, ¿qué pasos se han concretado? ¿Qué determinaciones han ocurrido? Sí, te agradezco. Mira, más que nada creamos en el 99 la famosa Ley 186 para personas con discapacidad, pero esta la cabildeamos 2 o 3 años antes, ¿no? Obviamente se creó esta ley que vienen, no recuerdo, más de 100 artículos de obligación del gobierno de cumplimiento, ¿no? En el 2002, 2003 luchamos por reformar esta ley, también de la creación de una comisión de atención de personas con discapacidad en el Congreso del Estado. Lo logramos, pero lamentablemente, Alejandra, desapareció esa famosa comisión y ahora le llaman de grupo vulnerable. Y como esto, volvimos a luchar por la reforma de la ley 186, ahora actualmente en el 20 es la 197. De igual manera, hemos hecho lucha por los derechos, como te decía, de la persona con discapacidad en empleo. De hecho, te platico, mira, en la reforma de la ley en el 2002, 2003, si no me equivoco, logramos que el artículo en aquel tiempo 40 o 41, actualmente hoy 30, que el gobierno del Estado por obligación debe de emplear el 2% a personas con discapacidad. Pero actualmente, en aquel tiempo, actualmente en el 2021, logramos que ese porcentaje variara al 3% por lo menos. El gobierno del Estado y los municipios, por obligación, deben de emplear a personas con discapacidad. ¿Qué sería la premisa principal para esto? Que en cada dependencia, no sé si a través del Instituto de Transparencia, se hiciera un censo de cuántos empleados hay en cada dependencia estatal y municipal, cuántas personas realmente están cubriendo ese porcentaje, porque dudo mucho que ni la mitad está cubriendo. Confiamos en este gobierno que se dé cumplimiento al empleo. ¿Por qué el empleo? Mira, mucha gente habla de salud, de educación, de vivienda. Si no hay empleo, no hay eso. Inclusive te platico,
En la Ciudad de México, lamentablemente, hace una semana, un grupo muy importante de ciegos iban a manifestarse a la Ciudad de México de los derechos del empleo. Fueron repelidos por la policía, los granaderos, imagínate. Qué lamentable este tipo de situación. Por eso mismo es muy importante que lleguen personas. Número uno, que está difícil, los partidos políticos no se han manifestado, para empezar. No se han manifestado de las acciones afirmativas, del derecho que tenemos de ocupar un puesto de elección popular. Si los indígenas ya tienen un porcentaje bastante alto, las mujeres, qué bueno, ya tienen una igualdad del 50-50, requerimos de personas con discapacidad para defender realmente estos derechos, este tipo de violaciones de manifestación a nuestros compañeros. Claro, y de esa misma forma, hablando, pues digo, la cuestión del empleo que pues conlleva muchísimas más cosas, pero también las condiciones para que el lugar de trabajo sea apto, me imagino. Totalmente, mira, si me permites, claro que actualmente ya se están dando las diputaciones en cada partido, ¿no? Hemos tocado la puerta, hemos tocado los tambores, como dice el licenciado. Somos un grupo muy importante a nivel nacional. Te platico de Mover, el licenciado Jesús Toledano, Jesús Rasgado de Chiapas, Manuel Quevedo de Tabasco, Pepe Acosta de Veracruz. Aquí en Sonora hay mucho. Esto no es una lucha de unos cuantos, es una lucha de mucha gente muy valiosa. Pero por lo mismo, nomás para ya terminar este punto, la importancia es que muchos dicen, que tienes que tener militancia partidista. Una militancia no te hace tener la sensibilidad, el luchar, el que realmente hagas cosas en favor de este sector. Demandamos que la persona realmente tenga una discapacidad, ¿sí? Médicamente y visiblemente. Te voy a decir por qué. Lamentablemente, lo digo respetuosamente, el que tiene lentes se pone pupilente. El que tiene pupilente hace como el que no ve. El que tiene lente agarra un bastón. El que le duele el pie, agarra un bastón, y el que agarra un bastón se siente una silla de ruedas. Te platico esta experiencia porque actualmente en Oaxaca se está dando el caso de una persona que no tiene discapacidad y le están promoviendo por las acciones afirmativas. Eso no se vale. Dos, que sea reconocido por las asociaciones, organismos nacionales y estatales de real lucha social, en especial los que hicieron las acciones afirmativas. Y tercero, que tengan capacidad y una profesión. Si me lo permiten, vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver con este tema en un momento. Claro que sí. Entrevista con Marcos Esquer y Manuel Ceres, integrantes de la organización Mover. Ahorita hablábamos un poquito de este contexto, ¿no? Sonora nacional, pero ya entrándonos un poquito en el tema, ¿cómo han visto la apertura de los partidos en este momento? Bueno, a partir del derecho fundamental, ¿verdad?, que marca la Constitución y la Convención para la participación política incluyente de las personas con discapacidad, estamos pues ya en la segunda etapa, ¿no? Estuvimos en la etapa de las posiciones federales, en el marco de las diputaciones y el Senado de la República. Y te comento que en este marco el Tribunal Federal Electoral como el INE mandataron 6 diputaciones de mayoría relativa, 2 de diputaciones federales plurinominales y una senaduría plurinominal. 9 puestos para las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos nosotros considerando que la obligatoriedad, ¿verdad?, por ley de los partidos políticos de postular a candidatos con discapacidad es una obligación que se tiene que atender. Ahorita actualmente el Mover con las organizaciones de todo el estado del país, de los estados del país, vemos algunas inconformidades de no haber sido incluidos
¿verdad?, de haber presentado candidatos los partidos de personas que no son personas con discapacidad, y ya viene caminando lamentablemente un proceso de inconformidad ante los tribunales correspondientes, porque los partidos políticos no han cumplido su respectiva obligatoriedad de candidatos. En el estado de Sonora pues estamos ahorita en el proceso. Esperemos que la norma nacional de los partidos políticos, y siendo Sonora un estado con una amplitud de carácter, ¿verdad?, y una amplitud de sensibilidad, ¿verdad?, los partidos políticos incluyan a las personas con discapacidad dentro de sus postulaciones, ¿verdad? Ok, ¿qué nos pudieras comentar? Mire, estoy totalmente de acuerdo, Alejandra, lo que comentaba el maestro Cérez. Ahorita hablé un poco rápido. La importancia de esto, que los partidos políticos volteen a ver, reitero, que las personas realmente tengan una discapacidad. Pero no solamente por la militancia, sino también, como punto número 2, que sean personas que realmente se demuestre, Alejandra, que han luchado, que han estado en la causa, ¿cómo? Con documentos, fotos, periódicos. Porque mira, lo digo de manera muy respetuosa. Ahorita, a raíz de la famosa acción afirmativa que todo el mundo está acá caraqueando, que reitero, estos no nacieron solos. Igual que las leyes de Sonora a nivel nacional, la convención nacieron de un grupo muy importante de personas con discapacidad, que inclusive muchos ya murieron, ya no están aquí, y por justicia deben de ser estas personas que han luchado por leyes, me explico, porque actualmente pues todo el mundo, con ironía un poco, todo el mundo ahorita es Benito Juárez, es Pancho Villa, Zapata, Iturbide de la discapacidad, ¿no? Ante esta apertura de oportunidades, ya todo el mundo dice que es luchador social, ¿no? Por eso vemos este movimiento que tenemos de mover, que no solamente cumpla con una discapacidad, sino que demuestre, que sea respaldado por organizaciones, porque una organización nacional y estatal es más fuerte que los partidos políticos en relación de lucha social. Una cosa es un partido político, una militancia, pero la otra es tu credencial que realmente has luchado por este sector. ¿Por qué? Porque vemos todavía desempleo, falta de infraestructura. Alejandra, tú te vas al centro de Hermosillo, es vergonzoso y es increíble que hay más cajones para taxistas que para personas con discapacidad. Te vas al centro de gobierno, igual, 4 cajones, y a veces que lo ocupan personas que no tienen discapacidad, ¿sí? Nos vamos a la educación. Todavía hay universidades, salvo la Universidad de Sonora, que luchamos ahí hace más de 20 años porque se crearan elevadores, cajones de discapacidad, rampas, inclusive un área de atención para ciegos, que era más ambicioso, ¿no? Vemos que todavía compañeros en silla de ruedas en algunas universidades públicas lo tienen que cargar al segundo piso porque tienen clases. O sea, la ausencia de tecnología JAWS para personas ciegas, para estudiantes con país cerebral, ¿no? Por eso te comentaba la importancia que realmente sean personas que han luchado, que más, que mejor, quienes tiraron las acciones afirmativas. Y cierro, que sean personas con profesión, sean personas con capacidad, con honestidad y con un reconocimiento de la sociedad y de las mismas organizaciones sociales. Claro. Tanto Mover como Ideas han tenido algunas reuniones, ustedes como colectivo también se han acercado a estos partidos. Sí, hemos visitado, ¿verdad?, a los partidos, ¿verdad? Algunos partidos se dan pues dentro del marco de la inscripción y la competencia por encuestas, ¿verdad? A otros partidos tienen otros métodos de selección que son más directas a la consideración de la evaluación de los dirigentes y los que deciden en los partidos, y otros que también han estado pues con un proceso retardatario
simulador, ¿verdad?, de pasar el tiempo. Estamos ya casi, Alejandra, en cierre para que en Sonora, en lo que viene siendo al Congreso del Estado y a las regidurías, te comento, el Instituto Estatal Electoral de Sonora, los consejeros, su presidente y los partidos políticos acordaron otorgar una diputación local para personas con discapacidad, ya sea de mayoría o plurinominal. Y en el marco de las regidurías, el Instituto Estatal Electoral de Sonora estableció que en todos los municipios, en los 72 municipios del estado, deberá haber un representante en el cabildo como regidor de personas con discapacidad. En ese sentido, yo convoco, ¿verdad?, esta oportunidad que nos da Radio Sonora a todos los partidos políticos y coaliciones a que postulen a personas con discapacidad para que la acción plural y democrática sea justa y abierta. Y yo quiero comentar unas circunstancias. Las acciones afirmativas no están dentro de los términos de la militancia. No necesariamente el compañero o compañerita, ¿verdad?, debe ser militante de un partido político para ser postulado en los términos de acciones afirmativas. Acciones afirmativas es un término constitucional y de la Convención de la ONU que determina que las acciones democráticas amplias de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados, necesariamente esas voces que no tienen voces deben de tener el asiento y el micrófono para exponer los problemas de su comunidad. Claro. Les agradecemos mucho, Marcos y Manuel, por venirnos a compartir esta información y estaremos al pendiente para más avances al respecto. Muchas gracias a ti. Gracias a Radio Sonora. Te agradecemos el espacio y a tu auditorio. Muchas gracias a Radio Sonora. Gracias a ustedes. Vamos a ir con la información internacional y volvemos después de la pausa.